Y si pusiéramos sobre la mesa la idea de que la poesía más compleja, deslumbrante y matemáticamente precisa de la historia de la literatura española fue escrita por personas que estaban absolutamente convencidas de que el mundo se acababa, o al menos, su mundo. Claro, es que hay una imagen muy preconcebida, ¿no? Una idea de que la gran literatura, la más pulida, la más elevada, siempre surge en épocas de paz y de, digamos, de esplendor social. Exacto, totalmente. Pero hoy vamos a ver justo lo contrario. Vamos a ver cómo una época de colapso absoluto de las certezas, de verdadera oscuridad económica y política, fue básicamente el caldo de cultivo para un arte sin precedentes. Vale. Vamos a desgranar esto porque la premisa es potentísima para cualquier estudiante de literatura o mente curiosa que nos escuche. Y es la paradoja central que vertebra todas las fuentes que tenemos hoy para esta exploración a fondo. Cuando analizamos el siglo XVII español, o sea, el corazón mismo del barroco, no nos encontramos con poetas que documentan el desastre de forma pasiva. Ya, no es periodismo, digamos. Exacto, no es puramente periodístico. Lo que vemos en los textos es un mecanismo de defensa fascinante. Ante una realidad inestable y, asfixiante, transformaron el dolor, la incertidumbre y esa decadencia en un juego de intelecto y emoción. Y fíjate que esto sentó las bases de la sensibilidad moderna. O sea, no buscaban simplemente contar la crisis, sino procesarla a través de un virtuosismo técnico inigualable, ¿verdad? Eso es, procesarla y de alguna manera elevarse por encima de ella. Vale, pues nuestra misión en esta inmersión de hoy es entender la anatomía de esa mente poética del siglo XVII. Cómo pasamos de un país que sostenía un imperio global a un pesimismo crónico que dio a luz a una poesía obsesionada con el tiempo, la fugacidad de la vida y el desencanto. Un cambio de chip absoluto, sí. Claro, pero para entender la poesía supongo que primero tenemos que mancharnos un poco las manos con el barro de las calles de aquella época. A ver, ¿cuáles eran las mecánicas de esa crisis que empujaron a los escritores a este extremo? Pues a ver, la mecánica principal, según nos muestran las fuentes, es una desconexión brutal entre la retórica oficial y la realidad material. Venimos de un siglo XVI, bajo Carlos V y Felipe II, donde la narrativa era la expansión. El imperio donde nunca se pone el sol y todo eso, ¿no? Claro, al entrar en el siglo XVII, ya bajo Felipe III y Felipe IV, el imperio muestra un agotamiento estructural profundísimo. Hablamos de bancarrotas sucesivas, inflación descontrolada, porque el oro de América no se retiene, epidemias de peste recurrentes y una corrupción institucional galopante, sobre todo en la figura de los validos, como el duque de Lerma. Ostras, claro. Y el hombre barroco nace justo en esa grieta. Exactamente. Ve que las instituciones fallan estrepitosamente y llega a la conclusión de que el mundo terrenal es, pues eso, una fachada vacía. Si lo pensamos bien, las fuentes describen una inercia que me recuerda muchísimo, pero muchísimo, a una versión literaria de nuestro doom-scrolling moderno. ¿Ah, sí? A ver, ¿desarrolla eso? Sí, o sea, es esa sensación de mirar a tu alrededor, ver que el sistema es un caos absoluto, que las grandes promesas de la época dorada se están desmoronando en tiempo real en tu cara, y decidir que la única respuesta intelectualmente honesta es aplicar un filtro de pesimismo absoluto a todo lo que escribes. O sea, consumir y producir fatalismo. Totalmente. Porque es lo único que parece real en ese momento. Pues es una analogía fantástica. De hecho, el término que usaban en la época para ese doomscrolling existencial, digamos, es el desengaño. Y ojo, no es simplemente estar triste o tener un mal día. Ya, va más allá de la decepción. Mucho más. Filosóficamente, el desengaño en el barroco es un proceso activo de despertar, es arrancar el velo de las ilusiones. Hubo intentos de frenar esto, por supuesto. Sí, claro, no todo el mundo se rindió el primer día. Exacto. Los textos nos muestran que cuando el conde duque de Olivares sube al poder, intentando implementar reformas morales y políticas tras los escándalos de Lerma, pues hubo un destello de esperanza. Figuras literarias de primera línea le dirigieron epístolas y memoriales apoyándole. O sea, había una ventana de oportunidad para arreglar el barco antes de que se hundiera del todo. Una ventana muy, muy estrecha que lamentablemente se cerró casi de inmediato. Las reformas fracasaron estrepitosamente, las guerras en Europa desangraron aún más la economía del país y la corrupción mutó en lugar de desaparecer. Madre mía.
Y claro, al confirmarse que el entorno político seguía siendo ineficaz, el desengaño se solidifica. Ya no es una queja temporal, se convierte en una cosmovisión inamovible. Y ante este panorama tan desolador, ¿qué hace la literatura? La herida, o bien busca refugio en un juego artificioso y en una elaboración retórica extrema, Creando en el poema el orden y la belleza que no existen en la calle, claro. eso es. O bien opta por la denuncia satírica feroz y la resignación estoica. Tiene todo el sentido. Porque, a ver, si el macrocosmos, es decir, el imperio, la sociedad, la política, si todo eso es un caos decepcionante sobre el que no tienes ningún control, la siguiente parada lógica es mirar hacia adentro, Hacia lo íntimo, sí. hacia el microcosmos de la propia existencia. Si el mundo de fuera se cae a pedazos, ¿qué pasa con mi propia vida? Que también es frágil. Y ahí es donde las fuentes nos muestran una angustia casi asfixiante por el paso del reloj. El tiempo Exacto, el tiempo se convierte en el enemigo número 1. de la fugacidad se vuelve extrema. Casi te diría que clínica. Ya no es el enfoque medieval, no. No, para nada. La vida deja de ser interpretada bajo ese prisma medieval de un valle de lágrimas estático donde uno simplemente sufre y espera la salvación. En el barroco pasa a concebirse como un tránsito acelerado. O sea, la vida es un movimiento constante hacia la destrucción. Exacto. Y Quevedo, que es probablemente el autor que mejor conceptualizó esta angustia existencial, tiene una imagen en las fuentes que es demoledora. Él define el cuerpo humano como una sepultura portátil. ¡Ostras! Una sepultura portátil. Es de una contundencia que te deja sin respiración. Es brutal, sí. Es que ya no eres una persona caminando alegremente hacia tu tumba. Es que tú eres la tumba y te estás enterrando a ti mismo un poco más con cada paso que das. Esa es la lectura exacta. Es la reducción del ser humano a su mínima expresión material. La ecuación mental que hacen es implacable. Vivir es ir muriendo. Cada día que pasa no se suma a tu vida, se resta del tiempo que te queda. Eso es. Y para materializar esta angustia tan abstracta, los poetas despliegan una iconografía visual muy, muy específica. Son los símbolos del memento mori. El recuerda que vas a morir. Claro, no hablan de la muerte como un concepto filosófico en abstracto, no. No. Usan objetos tecnológicos y naturales. Por ejemplo, el reloj, que era un invento relativamente reciente en su versión de bolsillo o doméstica, y se convierte de pronto en el símbolo de un monstruo que devora las horas implacablemente. Qué buena imagen. Y en cuanto a la naturaleza o el entorno, Vemos ruinas de edificios clásicos constantemente. Demuestran que ni siquiera la piedra, que parece eterna, sobrevive al tiempo. Y en la naturaleza recurren a flores que se marchitan al atardecer o, fíjate, mariposas efímeras que mueren al acercarse a la luz de una vela. Es someter cualquier elemento de belleza a una fecha de caducidad inminente. Y esto plantea un giro radical a los tropos que la literatura arrastraba desde las décadas anteriores. Sí, le dan la vuelta a todo. Pensemos en el famoso tópico del carpe diem. Cualquier lector de poesía sabe que en el Renacimiento esto era una celebración súper luminosa. Disfruta de tu juventud, de tu belleza, ama ahora que puedes, ¿verdad? Claro, era muy vitalista. Pero al leer cómo el barroco absorbe este concepto en las fuentes, la sensación es completamente distinta. Muta de una invitación vitalista a una advertencia oscura, casi amenazante sobre la transitoriedad. Es que el carpe diem barroco abandona la celebración por completo para centrarse en el abismo. El enfoque ya no está en pasarlo bien en el presente, sino en la certeza absoluta de la destrucción futura. Es muy pesimista. Y las fuentes destacan un poema que ilustra este mecanismo a la perfección. Es un célebre soneto de Luis de Góngora. Toma todos los elementos clásicos del halago a la belleza femenina, el cabello que compite con el olo, la frente más blanca que el lirio, el labio más atractivo que el clavel. Y le dice a la mujer que disfrute de ellos antes de que la edad los arruine, ¿no? Como siempre. Exacto, pero... Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque Góngora no cierra el poema con un mensajito de disfrute apresurado y ya está. No hay consuelo. No hay ninguno. El poema termina describiendo cómo toda esa belleza radiante, ese oro y ese clavel, no solo envejecerán, sino que se truncarán violentamente. El último verso cae con un peso matemático, sentenciando que todo eso se convertirá en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Es que esa numeración final es una obra maestra de la aniquilación tanto métrica como semántica.
Es una gradación descendente meticulosamente diseñada por Góngora. Sí, se nota muy pensada. Fíjate en el proceso físico que describe, ¿vale? Empieza con la tierra, que aún es un elemento tangible y sólido. ¿Lo puedes tocar, sí? Luego pasa al humo, que es visible pero ya no se puede agarrar. De ahí salta al polvo, que apenas tiene consistencia. Luego a la sombra, que es puramente inmaterial, o sea, una simple ausencia de luz. Y desemboca en la nada. Exacto, el vacío absoluto y ontológico. Góngora está literalmente desintegrando la materia frente a los ojos del lector. Es alucinante. Pasar de alabar la blancura de un cuello a sentenciar, con esa frialdad casi de cirujano, que el destino final es polvo, sombra, nada. Es el antídoto definitivo contra la vanidad. Totalmente. Te baja los humos de golpe. Pero, a ver, aquí es donde la lectura de estos textos me genera un conflicto. Y creo que es un punto crucial en el análisis de las fuentes de hoy. A ver, dime. Si el mensaje es tan crudo, tan visceral y tan anclado en la angustia existencial, ¿por qué envolverlo en una estructura técnica tan sumamente retorcida? O sea, ¿por qué la forma parece ir en dirección contraria al fondo? Vale. Para entender por qué deciden usar ese nivel de complejidad formal, las fuentes nos obligan a mirar la transición histórica y artística entre el Renacimiento y el Barroco, específicamente a través de la lente del manierismo. Vale, el paso intermedio. Eso es. Y aquí el historiador del arte, Arnold Hauser, aporta una clave fundamental. Hauser explica que el manierismo, que es la fase de transición tras la crisis de esos ideales renacentistas, es un movimiento profundamente intelectual, aristocrático y socialmente excluyente. Muy de élites, claro. Exacto, es un arte hecho por y para una élite muy reducida que disfruta de la ruptura de la armonía clásica. Sin embargo, Hauser distingue el barroco señalando que su propósito principal es emotivo. Emotivo. Sí. El barroco, influenciado por las directrices de la Contrarreforma católica, busca apelar a las masas, o al menos a un público urbano mucho más amplio, con el objetivo de conmover, persuadir y mover los afectos. Espera un momento. Aquí tengo que detenerte porque, te prometo, los números no me cuadran. A ver qué falla. Me dices que el manierismo es el intelectual y exclusivo, y que el barroco busca ser emotivo y llegar a más público para conmoverlo, ¿vale? Sí, esa es la teoría de Hauser. Pero luego te enfrentas a un poema de Góngora o de Quevedo y es un rompecabezas sintáctico casi impenetrable. Hay hiperbatón constante, palabras en latín castellanizadas, referencias a deidades mitológicas oscurísimas. Ya veo por dónde vas. O sea, ¿cómo va a ser emotivo un texto que requiere que el lector tenga 3 enciclopedias y un diccionario al lado solo para entender la primera estrofa? Me parece una contradicción gigantesca afirmar que esa hipercomplejidad busca la emoción directa. Pues es una excelente objeción, de verdad, pero nace de estar aplicando una visión completamente contemporánea a una mente del siglo XVII. Vale, ilumíname entonces. Estás asumiendo que la emoción y el intelecto son fuerzas opuestas, y que la emoción verdadera, para ser real, debe ser fácil, accesible y directa. Bueno, claro, hoy en día es así. Para nosotros, hoy sí. La emoción suele ser una experiencia pasiva, ¿no? Como ver una película triste y llorar sin ningún esfuerzo intelectual. Pero la psicología y la estética barrocas no funcionan así en absoluto. Ah, ¿no? No. En el siglo XVII, la inteligencia y la emotividad operan de consuno, es decir, de manera absolutamente conjunta y dependiente. Para el poeta barroco, la conmoción profunda del ánimo no se consigue dando la información masticada. Vale. Se alcanza precisamente a través del intelecto. O sea que la barrera de entrada no es un fallo de diseño, es una característica del sistema. Te obligan a sudar para que sientas más. Esa es la clave exacta. Es lo que los teóricos de la época denominaron la docta dificultad. La innovación radical en la metáfora, en la sintaxis y en el léxico no era un capricho sádico para frustrar al lector. Aunque a veces lo parezca. Ya, bueno. Pero era una herramienta muy calculada para provocar lo que ellos llamaban la admiración. Baltasar Gracián, que es uno de los grandes pensadores del conceptismo de la época, resumió esta filosofía con una frase brillante en las fuentes. ¿Qué decía? Decía, la uniformidad limita, la variedad dilata. O sea, si el lenguaje es llano y directo, la mente lo procesa rápido, no se detiene en él y por tanto no se conmueve profundamente. Entra por un oído y sale por el otro. Exacto. Pero si hay dificultad,
el intelecto tiene que expandirse para abarcar todo ese significado oculto. Entiendo. Fíjate, si lo pasamos a un contexto que nos resulte familiar hoy, es exactamente la misma psicología que hay detrás de un escape room. A ver, me gusta eso. Claro, piénsalo. Si entras a una habitación y la llave para salir está simplemente puesta encima de la mesa, la coges, abres la puerta y te vas a tu casa. No hay emoción, no hay recuerdo, no hay ningún impacto. Totalmente aburrido. Exacto. Pero si la llave está dentro de una caja fuerte y para abrirla tienes que descifrar un código oculto en un cuadro, luego usar un espejo para leer un mensaje del revés y conectar 3 pistas inconexas. Te vuelves loco, pero te encanta. Claro, el tremendo esfuerzo mental que has invertido hace que el momento de resolverlo, ese destello de «ajá, lo tengo», libera una recompensa emocional gigantesca. La satisfacción es directamente proporcional a la dificultad. Pues la analogía del escape room capta perfectamente el concepto que Góngora llamaba el deleite especulativo. Deleite especulativo, me encanta el término. De hecho, las fuentes recogen un momento histórico clave sobre esto. Cuando Góngora comenzó a hacer circular sus soledades, que era un poema revolucionario por su extrema complejidad, recibió ataques furibundos de otros escritores. Imagino, le dirían de todo. Lo acusaban de crear poesía incomprensible, básicamente. Y Góngora respondió con una carta donde defendía que esa oscuridad era totalmente deliberada. O sea, sabía perfectamente lo que hacían. Por supuesto. Y tenía una utilidad clarísima: avivar el ingenio. Al forzar al lector a especular, a pelear con la estructura de la frase, a desentrañar la metáfora paso a paso, el descubrimiento final del significado genera un placer intelectual y estético muy superior al que produciría un lenguaje claro. Estaban diseñando auténtica gimnasia mental para sus lectores. Y leyendo los documentos, esta actitud, esta capacidad de crear mundos a través de la dificultad, elevó a la poesía a un estatus casi sagrado en aquella época. Absolutamente sagrado. La situaban en la cúspide del conocimiento humano, fíjate, solo un escalón por debajo de la teología. ¡Ostras! Sí. Los tratadistas del barroco consideraban que la poesía era superior a la historia. ¡Qué curioso! ¿Y eso por qué? El argumento era que la historia está encadenada a la realidad empírica. Solo puede relatar las cosas particulares, tal y como ocurrieron, con toda su fealdad, su caos y su mediocridad. La poesía, sin embargo, impulsada por el furor creativo, tiene la potestad de describir las cosas como deberían ser. Alcanzando verdades universales, digamos. Eso es. El poeta no es un mero cronista de la crisis, es un artífice que domina el lenguaje para someter la realidad a su voluntad técnica. Vale, el mecanismo psicológico ha quedado súper claro. Usan la fricción y la dificultad técnica para atrapar el intelecto y desde ahí detonar la emoción. Exactamente. Pero, a ver, volvamos un momento al contenido material de los poemas. Si el objetivo final es retratar ese desengaño, esa constatación de que la realidad es corrupta y efímera, ¿cómo aplican toda esta artillería técnica para visualizarlo? Buena pregunta. Sí, voy absolutamente grotesco. Bueno, es que esa es una de las huellas dactilares más reconocibles del barroco, la polaridad extrema. Ya. La academia lo define con un término latino, la coincidencia oppositorum, o sea, la coincidencia o coexistencia de los opuestos. La estética barroca repudia por completo la mesura y el equilibrio del Renacimiento. Nada de punto medio aristotélico, ¿no? Nada. En el ecosistema literario del siglo XVII y a veces, fíjate, dentro de la obra de un mismo autor, conviven el idealismo más deslumbrante y el infrarrealismo más brutal. Es como si hubieran roto el dial del volumen del amplificador y solo funcionara en el 0 o en el 10. Tal cual. Porque por un lado, vemos ese preciosismo obsesivo, esa saturación sensorial total. Pienso en cómo Góngora describe a la ninfa en la fábula de Polifemo y Galatea. No se conforma con decir que es de piel blanca y labios rojos. Se quedaría cortísimo. Claro, fuerza el lenguaje creando unos contrastes cromáticos imposibles. Habla de púrpura nevada o nieve roja. Es una hiperestilización brutal que parece querer tapar la fealdad del mundo real con capas y capas de laca estética. Es un intento desesperado de trascender la materia a través de la belleza absoluta. Pero, y aquí está el contrapeso vital del barroco, al mismo tiempo surge una corriente paralela que busca exactamente lo contrario. ¿Destruir esa belleza? Destruir despiadadamente los mitos clásicos y la belleza idealizada del petrarquismo. Y Francisco de Quevedo es, sin duda,
el gran arquitecto de esta demolición. Es que Quevedo era terrible para eso. Sí, sí, el código petrarquista llevaba más de un siglo estandarizando la forma de describir a la mujer amada en los poemas, ¿vale? Sí, el manual del buen enamorado. Exacto. El cabello siempre era oro, los ojos eran soles, los labios eran rubíes y los dientes siempre perlas. Pues Quevedo toma esa convención literaria, que ya estaba agotadísima, y la hace añicos mediante una sátira feroz. Las fuentes recogen ejemplos maravillosos de esta destrucción. Es pura iconoclasia. Hay un poema específico de Quevedo que ilustra este desmantelamiento de forma magistral. Finge arrepentirse de haber usado todos esos tópicos idealizados con una mujer. Y en lugar de seguir alabando sus labios como rubíes, degrada la imagen por completo. Y pasa a llamar a su boca una jeta comedora. Jeta comedora, sí. Y el golpe de gracia llega con el cabello. Se burla abiertamente de la idea de que el pelo rubio sea literalmente oro. Esta parte me encanta. Si su cabello fuera realmente de oro, ardiente como afirman los malos poetas, él no estaría ahí debajo de su ventana suspirando de amor como un tonto. ¿Y qué haría? Lo que haría sería subir, y cito textualmente las fuentes, para que sus dedos diligentes los pelaran por vendellos. Madre mía. O sea, le está diciendo a la cara que si tuviera oro en la cabeza, le arrancaría los pelos uno a uno para ir a empeñarlos y sacar dinero rápido. Literalmente. Es de un cinismo espectacular. Y, a ver, es muy divertido de leer hoy en día, pero imagino que detrás de este humor negro hay una intención que va mucho más allá del simple chiste misógino o de la burla literaria entre autores, ¿verdad? Por supuesto, el humor es solo la superficie, es el gancho. Esta degradación sistemática que también empapó géneros enteros, como las jácaras. A los poemas de los bajos fondos. Eso es, los que relatan las hazañas de rufianes, prostitutas y asesinos. Pues todo esto es el vehículo definitivo del desengaño que hablábamos al principio. Vale, todo conecta. Desmontar los mitos clásicos, convertir a los dioses de la antigüedad en borrachos de taberna o a las ninfas inalcanzables en figuras de la picaresca es la forma barroca de diagnosticar la grave enfermedad de su época. Al bajar a los héroes del pedestal y arrastrarlos por el fango de la calle, digamos que están nivelando la realidad. Exactamente. Les están gritando al lector contemporáneo: dejad de creer en la retórica elevada del imperio y en las fábulas de perfección. Nada en este mundo terrenal es noble, es puro o es eterno. La realidad que os rodea es materia que envejece, es avaricia económica y corrupción moral. Es tremendo. Al reírse de las convenciones literarias del Renacimiento, se están riendo de las promesas incumplidas de su propia sociedad. Es el triunfo absoluto del desengaño materializado en la poesía. Es como si estuvieran pinchando el globo de las ilusiones de la gente constantemente, ¿no? Pero eso sí, asegurándose de usar el alfiler más elaborado, ingenioso y punzante jamás forjado en la historia de nuestro idioma. Una gran metáfora para resumirlo. Pues fíjate, hemos recorrido un terreno intelectual inmenso hoy. Hemos visto cómo la sociedad del siglo XVII absorbió el colapso político y económico y lo destiló en una angustia existencial frente al tiempo y la muerte. Ese tiempo devorador. Exacto. Y en lugar de rendirse a la simple queja o al lloriqueo, los escritores desarrollaron un intelecto afilado como un bisturí. Utilizaron la dificultad extrema, esa docta dificultad, no para alejar al lector por arrogancia, sino para obligarle a pensar. ¿A sudar el poema? Sí, y a través del esfuerzo, a sentir el verdadero peso de la realidad y del desengaño. Entonces, llegados a este punto, ¿qué significa todo esto? ¿Qué nos llevamos nosotros de este viaje a las sombras del barroco? Pues yo creo que si conectamos la maquinaria de esta poesía con el panorama de nuestra propia época, emerge una reflexión profundamente incómoda, pero necesaria, sobre la crisis de la atención actual. Uy, a ver, esto me interesa. Piénsalo. El poeta barroco concebía la dificultad no como un obstáculo a evitar, sino como un gimnasio para el intelecto. Exigía un lector que estuviera dispuesto a frustrarse ante un texto oscuro, a detenerse, a investigar y a avivar el ingenio para ganarse, literalmente, el derecho a comprender el mensaje y experimentar ese asombro. Y hoy vivimos justo en el extremo opuesto. Exacto. Habitamos un ecosistema digital que está diseñado obsesivamente para eliminar cualquier tipo de fricción, donde consumimos información vertiginosa, masticada y ultra simplificada para evitar el más mínimo esfuerzo mental.
todo tiene que ser rápido y fácil. Claro. Entonces, quizás la lección más urgente que nos arroja el siglo XVII sea una invitación directa a la resistencia intelectual. En un mundo cada vez más alérgico a la profundidad y a la paciencia, ¿qué pasaría si volviéramos a exigirle a nuestra cultura y a nosotros mismos el coraje de enfrentarnos a la complejidad? Porque la pregunta final es, ¿qué estamos perdiendo al renunciar a ese esfuerzo que, como demostraron aquellos autores, es el único camino hacia el verdadero asombro?